Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de nueva cuenta en Zona Cero y bueno, pues vamos a hablar de todo esto que ha sucedido en torno a la mañanera y a las barbaridades que se dicen en esta sección del quién es quién en las mentiras. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Y ahí apareció nuevamente esta muchachita que, insisto, desde hace mucho tiempo, desde su aparición prácticamente, que raya en la estupidez, se llama Ana García Vilchis y que se presume como periodista, incluso poblana, pues cuando en realidad pues no tiene mayores antecedentes ni preparación, bueno, ni leer sabe la pobrecita. Pero en medio de esta lógica, bueno, pues quiso defender y lavarle la cara al presidente con el tema de los países más corruptos del mundo, en donde México aparece en una lista de más de 150 países evaluados, aparece como uno de los 5 más corruptos, junto con otros 4 de la región africana. Y bueno, pues de ese continente en donde sabemos que la falta de transparencia, la falta de democracia, la falta de muchos valores, pues ha implicado que crezca a pasos gigantes y no se detenga la corrupción, como tristemente ha sucedido también en México. Y bueno, pues que si de por sí vivíamos en un país corrupto, en estos últimos 3 años, pues nos hemos superado y hemos alcanzado niveles nunca antes visto, de acuerdo a este estudio internacional que hizo una organización norteamericana. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue toda una operación. Hace 2 semanas la organización World Justice Project, Proyecto Justicia para el Mundo, publicó su índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, según el cual nuestro país aparece entre los 5 países más corruptos del mundo. Primero comentamos el dato más escandaloso. México cayó 9 lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. La señorita quiso lavarle la cara y entre más hablaba, más lo hundía, porque dijo que si estábamos todavía más lejanos es porque se han sumado más países a este estudio. Bueno, pues si esos países hubiesen sido más corruptos, en lugar de hundirnos, hubiésemos aparecido mejor, y no, del 90 y tantos que estábamos hace 3 años, hoy estamos en el hoyo, prácticamente tocando piso, y estamos dentro de los países más corruptos del mundo. Bueno, y como no les basta con que en una sección le quieran limpiar al presidente la cara y cambiarle esa imagen de mentira tras mentira que es la mañanera, bueno, pues el presidente volvió a las andadas y ahora con un tema por demás preocupante, porque, bueno, pues se reunieron los líderes del mundo para acordar un pacto para tratar de frenar este calentamiento global y, entre otras cosas, se planteó el hecho de poder sembrar miles o millones de hectáreas. Y el país que no quiso, uno de los países más representativos que no quiso firmarlo de inicio, fue México. Y el presidente se burló de los mandatarios que acordaron esto porque les dice, bueno, pues nos estaban criticando porque no firmábamos, pero pues lo que están proponiendo es una idea mía, es una idea de la 4T. Es lo que estamos haciendo con Sembrando Vida. Prácticamente no les dijo copiones, porque de verdad. Y no van a reconocerlo, pero
¿Qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación. Si el programa lo propusimos nosotros. Lo que no nos dice López Obrador, pero que es importante considerar, es que si tomamos como base Sembrando Vida, uno de los programas emblemáticos de la 4T, que está plagado de mentiras, que no hay las plántulas para poder sembrar el 1.000.000 de hectáreas anual al que se comprometió López Obrador, es decir, que sus números son falsos. Pero independientemente de esto, les voy a decir 3 ejemplos de lo que realmente son países comprometidos para cambiar y para buscar frenar este calentamiento global. En China, por ejemplo, existe la Muralla Verde. Es un proyecto que ya tiene 50 años que se inició y que va por otros 50 más. Y crearon esta Muralla Verde, que son miles de kilómetros los que se han sembrado para buscar frenar el crecimiento del desierto del Gobi. Ese desierto que le iba comiendo terreno a las regiones verdes de China, pues buscaron crear esta que le han llamado la Gran Muralla Verde. Ese es el proyecto en cuanto a sembrar árboles y a recuperar hectáreas más importante que se ha hecho en la historia. Pero también está otro, que es el proyecto de Bonn, en donde los alemanes han prácticamente auspiciado el que se puedan generar más de 1.500 millones de hectáreas, 1.500 millones de hectáreas entre África y Sudamérica. Aquí, Sembrando Vida implica 1.000.000 de hectáreas. Ahí, 1.500 millones de hectáreas entre África y Sudamérica, nada más como para medirle. Ese proyecto se tardaron 3 años en echarlo a andar y en verlo prácticamente floreciendo. Y el otro, que me parece también por demás importante, sobre todo por el país en donde se está realizando, Pakistán. Así como usted lo escucha, no estamos hablando de una gran potencia, no estamos hablando de un miembro del G20 como sí lo es México. Bueno, pues en Pakistán están en este momento, es el proyecto vigente actual más importante del mundo. Están sembrando 1.000 millones de árboles en un país como Pakistán, y esto lo van a culminar en menos de 3 años. De ese nivel le han llamado el tsunami de los 1.000 millones de árboles, y eso en Pakistán lo están haciendo. Así que las pendejadas de López Obrador de decirnos que él es casi que el creador, el hombre que va a salvar al mundo porque se le ocurrió lo de Sembrando Vida, no. Sembrando Vida es un programa demagógico, ya se los han demostrado y les duele mucho, pero es un programa que da empleo temporal y lo único que busca es generar los ejércitos electorales para que la gente tenga una lanita. Pero además también está comprobado que han deforestado, es decir, han talado hectáreas y más hectáreas de árboles, porque, bueno, pues es en donde pueden sembrar los campesinos que están recibiendo su lanita de Sembrando Vida, y bueno, pues si no tienen dónde, pues entonces talan, van y siembran, y ese es el demagógico programa de Sembrando Vida, independientemente de que está comprobado también que no existen los viveros suficientes en el país para poder generar las plántulas que den origen a los árboles que nos han platicado que van a sembrar, pero
pues no están, no existen. No es un asunto en donde avientes maíces para ver si se nos dan algunas mazorcas. No, es un tema de generar los viveros y los miles de millones de árboles que se requerirían para poder cumplir con las promesas López Obradoristas. Así que mentiras por un lado, y cuando les dicen verdades, ellos, aunque no puedan asegurar que son mentiras, las llevan a esta vacilada que es la mañanera y sobre todo la sección de la llamada ahora vil chismosa. Así que, bueno, pues lo que tenemos que entender es que poner atención a las mentiras de López Obrador nos va a desviar en lo que a nosotros nos debe de importar. Y si usted al final tiene oportunidad de forestar, de generar condiciones de reciclado, de ayudar en una menor contaminación, va usted a hacer mucho más que lo que hace el mentiroso y enfermo de nuestro presidente. Así las cosas, yo los quiero invitar para que sigan con nosotros en la cobertura de Intolerancia a Diario, que también nos vean en Megalópolis, y a mí, que me sigan todas las noches en Destrozando la Noticia, en Off the Record, y que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.